Vamos entonces, si les parece bien, a orar. El día de hoy les voy a pedir que abran sus Biblias y que me vayan siguiendo. Me interesa mucho esta vez que no lo vean en la pantalla, sino que me vayan siguiendo. Y si no, no se preocupen, yo lo voy a ir diciendo. Yo voy leyendo los versículos, no hay problema. Pero si alguno de ustedes puede leerlos, mucho mejor. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de una enseñanza que muchos de ustedes seguramente han oído. Obviamente han leído, pero muchos de ustedes seguramente también han oído y han oído muchas veces. Pero, ¿sabes qué me impresiona? Dice la Biblia, cuando alguien que pretende saber, todavía no sabe cómo debería saberlo. Y muchas veces tú y yo tenemos enseñanzas que escuchamos en nuestros primeros días en Cristo, o en nuestros primeros meses o años en Cristo, y asumimos que ya sabemos. Y Dios nos acaba enseñando que hay mucho más en la enseñanza de lo que en un primer momento alcanzamos a aprender, ¿no? Este es el motivo por el cual dice la Escritura que Dios nos enseña usando renglón sobre renglón, principio sobre principio, o precepto sobre precepto, y de esta misma forma Él va trabajando en nuestro corazón para ir no solamente colocando la enseñanza, sino haciéndola cada vez más grande y cada vez más importante en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, les voy a pedir entonces que me acompañen al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a orar entonces porque Dios guíe nuestro estudio. ¿De acuerdo? Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos regalas para poder aprender más de ti, para poder conocerte de una forma más personal y más profunda cada día. Y sobre todo, Dios, para que a través de estas transformaciones que quieres hacer en nuestra vida, tú puedas tocar la vida de otros para que vengan a tus pies. Gracias, Señor, por los evangelios. Gracias por este privilegio de poder leer todas las cosas que tú dijiste mientras estabas con nosotros. Y gracias, Señor, porque sin duda las mismas enseñanzas que aprendieron tus discípulos aquel día, hoy las quieres traer para nosotros. Te pedimos que tú derrames tu gracia el día de hoy y que podamos aprender de este capítulo del Evangelio de Mateo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar de Mateo 11, ¿ok? Y vamos a utilizar, en este caso, los versículos 25 en adelante. Quiero decirte que para este momento, Jesús ya había comenzado con todo su ministerio público. Es importante entender, Jesús estuvo 3 años predicando el Evangelio, empezando por Galilea, el lugar donde él vivía. Él vivía en la ciudad de Nazaret, donde estaba también su familia, y desde Nazaret él comenzó toda una gira, digámoslo así, por todo el país, por todo Israel. En algunos lugares él fue varias veces, en otros solamente una vez, pero en cada uno de esos lugares él tenía un mensaje específico y tenía un trabajo extraordinario que quería hacer. No en todos los lugares, hace un rato te conté sobre la vida de Zaqueo, y en esa ciudad lo recibieron con los brazos abiertos y una gran multitud, pero por ejemplo dice la Escritura que en la región de los Gadarenos simplemente no lo querían dejar entrar. Bueno, hizo un milagro que asustó un poco a las personas, ¿no? Había un hombre que salió a su encuentro y que estaba endemoniado. Y este hombre endemoniado, ¿no?, asustaba a todas las personas de aquel entorno, a los gadarenos. Así le llamaban, el endemoniado gadareno. Y Jesús, ¿no?, en ese momento se encuentra con él, lo libera de esta esclavitud terrible en la que estaba viviendo, ¿no? Y entonces lo primero que este hombre dijo fue: Señor, yo te quiero seguir, permíteme seguirte. Y Jesús le dijo: no me sigas a mí, regresa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No dejaron entrar a Jesús, pero sí dejaron entrar a aquel que había sido salvado por él y que era un testimonio vivo del poder de Dios y de su intención de salvar a los demás. Es extraordinario cuando tú y yo vemos los evangelios. Yo quiero decirte, nunca me canso de leer la Biblia, pero especialmente nunca me canso de leer los evangelios. Es un periodo verdaderamente extraordinario, ¿no? Siempre pienso en el cielo, porque digo, algún día vamos a tener la misma oportunidad que tuvieron los discípulos de estar junto a él preguntándole las cosas, ¿verdad? Pero en el fondo, si tú te fijas, al dejarnos los evangelios escritos, lo que Dios hizo fue permitir que tú y yo escuchemos las mismas enseñanzas contadas de la misma manera, ¿de acuerdo? Así es que de esta forma tú y yo podemos aprender de la misma forma que aprendieron sus discípulos o las personas que estaban a su alrededor. Hay un momento muy especial, después de todo este tiempo de predicaciones, de todo este tiempo de milagros. Jesús hizo muchos milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, transformó la vida de las personas. Entonces hizo muchos milagros muy públicos, como este del endemoniado gadareno, o como el de aquella viuda en Naín, o como tantos y tantos milagros.
Pero en medio de todo esto, muchas veces, porque hay manifestaciones muy espectaculares del trabajo de Dios, pero muchas veces Jesús tomaba a un lado a sus discípulos para hablar con ellos de algunos temas. Muchas veces tú y yo vamos a ser expuestos a tremendos milagros. Vamos a ser expuestos al trabajo de Dios en cosas en las que nosotros pensaríamos que Dios simplemente no puede hacer, ¿no? Y esto es muy impresionante. Cuando tú lees la Biblia te encuentras a grandes hombres de Dios que vivieron envueltos literalmente en toda una serie de milagros y de experiencias espectaculares. Y hay veces que tú y yo decimos, ay, ojalá me hubiera tocado. Te toca. Voltea a ver un poquito tu vida y te vas a dar cuenta de cómo Dios hace los mismos milagros en tu vida y en la vida de los que te rodean. En este caso en particular Jesús empezó a orar. Y Él lo hacía mucho delante de la gente, porque Él quería que aprendieran cómo orar, Él quería que vieran su relación con el Padre, y Él quería que de esta manera entendieran a través de sus oraciones el impacto que las oraciones tenían en el trabajo de Dios. En este versículo 25 comienza a orar Jesús diciendo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y continúa diciendo el versículo 26, sí Padre, porque así te agradó. La verdad es que el concepto humano es que para poder aprender de la Biblia, para poder enseñar de la Biblia, para poder vivir la Biblia, hay que tener, ya sabes, doctorados en teología, maestrías en comprensión literaria. Una vez escuché hasta un doctorado en divinidad, que la verdad nunca entendí, pero bueno. Pero muchas veces tú y yo tenemos esta idea, ¿cierto? La verdad es que lo que Dios necesita es que tú creas lo que te dice. Hoy quisiera invitarte primero a que reflexiones cuántas cosas Dios te ha dicho, cuántas cosas sabes que no vives. Realmente estás desperdiciando una gran oportunidad, porque muchas veces tú y yo simplemente tenemos a nuestro alcance sabiduría como para tener una vida completamente distinta, pero no la aplicamos. No la aplicamos por diferentes motivos, por pecado en nuestra vida, por incredulidad, por muchas cosas, pero no lo aplicamos. Y lo tenemos al lado, ahí está, ¿no? Ahí está. Y muchas veces no lo aplicamos. ¿Sabes? Jesús aquí estaba orando y diciendo, Dios, gracias, porque tú no trajiste este mensaje para los maestros de la ley. Tú no trajiste este mensaje solamente para los grandes conocedores de la Biblia, lo trajiste incluso para los niños. Mientras preparaba este estudio, pensaba, yo tengo 2 sobrinos del lado de mi hermano, y los 2 han recibido a Cristo. Pero la conversión de mi sobrina fue una cosa muy especial. Ella iba a cumplir 6 años. Y recuerdo que un día estábamos en una reunión de este tipo, y ella estaba muy atenta. Cuando terminó la reunión, la persona que estaba predicando, invitó a recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces, bueno, oramos, y mi sobrina se subió sobre una silla para levantar la mano y que la vieran, y decir que ella había recibido a Cristo. Tú puedes decir, bueno, esto simplemente es un elemento de un niño. No, es un elemento que transformó su vida y nunca fue igual. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que un niño de 6 años pueda comprender aquellas cosas que a veces tropiezan a los maestros de la Biblia, o a los maestros de teología, o a los maestros en la época de Jesús, los fariseos, los escribas, y eran tropezados por estas enseñanzas de Jesús? Simplemente por sus prejuicios, por los obstáculos que tú y yo vamos poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no permiten que las enseñanzas que tú conoces, que escuchas, puedan convertirse en una realidad en tu vida. ¿Sabes? Si tú y yo viviésemos solamente una parte de todo aquello que Dios nos está enseñando, créeme, tendríamos vidas diferentes. El otro día estaba viendo y meditando un poco sobre la vida de Pablo. La vida de Pablo siempre me impresiona mucho, porque un hombre con un morralito tomó la decisión de llevar a Cristo a todo el Imperio Romano. Si tú sientes que tu colonia es grande, pues te tengo una noticia, ¿no? O sea, el Imperio Romano, toda Europa, una parte de Medio Oriente, una parte de África. Y a él no se le hizo demasiado grande, o estaba un poco loco. No, simplemente tenía en su corazón un cargo profundo por las almas, y él sabía lo que Dios podía hacer, que él no podía. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú ves al final de su vida todo su trabajo, verdaderamente es increíble, y dices, no puede ser.
¿Cómo pudo hacer tantas cosas? ¿Cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas? ¿Cómo Dios lo pudo usar tanto? La respuesta es, solo apropiando las cosas que había oído. Solo apropiando los principios que tú y yo también escuchamos. Qué increíble pensar, Dios no ha escondido el mensaje para nadie. Dios nos lo pone delante independientemente de tu edad, de tu comprensión, de tu cultura, de tu grado de educación. Dios pone el mensaje delante de ti para que tú puedas no solamente venir a Cristo, sino además, una vez que has invitado a Cristo a tu vida, puedas vivir con la sabiduría que solo Dios puede darte para tener la vida que quisieras tener. Así es de la Escritura, para darnos el fin que buscamos, que queremos. Esto es lo que Dios quiere hacer. Hoy te invitaría a que hagas esta revisión. ¿Cuántas cosas conozco de la Biblia que no vivo? Y si encuentras una o dos, por favor toma nota y empieza a orar para que Dios te lleve a vivirlas. Y si encuentras algunas más, bueno, pues mejor porque tienes más oportunidades, ¿verdad? Pero sin duda hay muchas cosas que Dios quiere convertir en una realidad y que no tienen que ver con tu conocimiento de la Escritura, no tienen que ver con tu conocimiento de geografía o de historia o de, ahora llaman hermenéutica, no sé cuántas cosas, no tiene nada que ver con eso. Tienen que ver solamente con tu actitud y tu posición de aceptar o no lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así es que, después de todas estas predicaciones, después de todos estos mensajes, después de todo este trabajo con milagros, etcétera, de parte de Jesús, hay un momento en el que se detiene en el camino y empieza a orar y le dice, Dios, gracias. Gracias por la forma en la que lo has planeado. Gracias porque incluso lo has dejado al alcance de un niño pequeño. Lo único que se necesita es la actitud correcta. Si el día de hoy tú no has invitado aún a Cristo a tu vida, quiero decirte que no hay una mejor oportunidad y que no necesitas saber más y que no necesitas tampoco resolver todas tus dudas. Recuerdo el día que estaba en una plática como esta y yo invité a Cristo a mi vida. Recuerdo que en la oración le dije, Señor, ni siquiera estoy muy seguro de que existas, pero la verdad es que si existes sé que estoy muy mal delante de ti. Así es que por favor, entra a mi corazón y transforma mi vida. Y Él así lo hizo. Literalmente me acuerdo de aquel hombre que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces tú y yo oramos así, Señor, mira, tengo muchas dudas, hay muchas cosas que no entiendo, que no sé, etcétera, pero quiero creer en ti. Quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte que tú uses mi vida. Y de esta manera tú te vas a encontrar con un fruto que el día de hoy ni siquiera te imaginas. Continuó Jesús orando, diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Simplemente dice, o sea, no es algo a través de lo cual ustedes puedan llegar con su sabiduría humana. Ustedes no van a llegar. Uno de los científicos más importantes del siglo pasado, Albert Einstein, de religión judía, escribió un libro que se llama A Dios por la ciencia. Y él trató de demostrar con argumentos intelectuales, científicos, la presencia y la existencia de Dios. Seguramente tú me dirías, oye, entonces hay una fila entera de personas que recibieron a Cristo con el libro. No, la verdad que no. Los argumentos intelectuales fueron muy buenos, fueron muy importantes, pero en realidad el mensaje del Evangelio solo tiene que ver con que tú invites a Cristo a tu vida, hagas a un lado tus propios prejuicios, tus propios argumentos y le permitas a Dios que te presente a su Hijo como quien Él es. A veces escucho a personas que simplemente dicen, oye, pero bueno, Dios es el Padre, pero entonces Jesucristo no es Dios, y empiezan a complicarse mucho con toda esta situación. Solo quiero decirte una cosa, en el Evangelio de Juan, Dios nos deja una señal muy clara. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que no tengas dudas. En la epístola a Timoteo, una de las epístolas a Timoteo, Jesús dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y una y otra vez en la Biblia nos enseña cómo Jesucristo fue enviado para morir en la cruz del Calvario, pero además para interceder por ti y por mí, para que pudiésemos conocer la salvación, para que pudiésemos conocerlo a Él. Y una vez conociéndolo a Él, Él pueda convertirse no solamente en tu más cercano amigo, sino además en tu guía y en la persona que constantemente esté a tu lado para cualquier situación que tengas que enfrentar.
Qué extraordinario, ¿no? A mí siempre me costó trabajo creer que alguien como Dios estuviera preocupado por alguien como yo, ¿no? Decía, Señor, alguien más importante, pero yo, o sea, la verdad que no. Pero es increíble cómo el amor de Dios tiene un objetivo extraordinario y completamente universal. Él quiere que cada ser humano, cada persona, lo pueda conocer y entablar una relación personal con Él. Y Él no te quiere ver pasando por dificultades creadas por tus malas decisiones. La vida tiene muchas dificultades que tendremos que enfrentar. Pero Dios no está buscando que tú y yo enfrentemos nuestros errores. Está buscando que tú y yo le sigamos, de tal manera que Él pueda darnos una vida de victoria permanente en todas las situaciones que tú y yo estamos viviendo. ¿Sabes qué es increíble? Jesús utiliza esta oración antes de compartir un principio. Déjame te leo el principio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué promesa! Te dice, si estás trabajado y cargado, no sé en aquella época, me imagino que igual, pero en esta época yo creo que casi todo el mundo está trabajado y cargado, ¿verdad? Todo el mundo duerme de menos, todo el mundo está metido en 30 problemas, el tráfico, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Y dice la Biblia, si hay alguno que siente, no que está, porque de que está, pero se siente trabajado y cargado, tienen que venir a mí. ¿Sabes por qué lo hace después de una oración tan extraordinaria? Solamente para recordarte que la enseñanza que vas a leer ahora es sobrenatural. Que tú no puedes en forma natural tener paz en los problemas. Que tú no puedes en forma natural tener una vida espiritualmente exitosa en medio de las pruebas. Tú necesitas constantemente de Él. No hay otra forma. Por eso no te dice, échale ganas, ¿no? Alguna vez por una cuestión de mi trabajo tuve que ir a una plática que era sensacional, o sea, era échale ganas, échale ganas, échale ganas. Y yo veía cómo la gente le echaba ganas, pero no cambiaba mucho. Alguna cosa tal vez, pero muy poco. Porque en realidad hay muchas cosas que tú y yo sabemos que no podemos cambiar, ni de nuestra vida, ni de nuestro entorno. Pero Dios lo que dice es que Él sí puede hacer ese trabajo. Por tal motivo dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Déjame hacerte la segunda pregunta de esta mañana. ¿Te gustaría descansar? Ayer una persona me llamó y me dijo, estaba de vacaciones, y me dijo, no sabes qué vacaciones tan extraordinarias. Ahora necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Yo decía, ¿pero por qué es eso? Me decía, porque en el fondo no quiero regresar a mi vida normal. Y muchas veces esto nos pasa. Hay ciertas situaciones, los estudios, unas vacaciones, una reunión muy linda o lo que sea, decimos, híjole, pero mañana tengo que volver a mi trabajo, o tengo que volver a enfrentar mis cosas. Te digo una cosa, esto solo revela que estamos más cargados de lo que queremos reconocer, que estamos mucho más trabajados de lo que queremos reconocer. Así es que el día de hoy te quisiera pedir en esta segunda pregunta que tú me digas si efectivamente te sientes trabajado y cargado. Si alguno de ustedes me dice, no hombre, yo como pluma por la vida, lo siento en el alma, llegaron al estudio equivocado. Pero bueno, la realidad es que en forma normal todos vivimos de esta manera, todos vivimos un tanto trabajados y un tanto cargados, ¿no? Ayer una persona de 82 años me dijo, la verdad no entiendo, me estoy cansando mucho. Sí, yo tampoco lo entiendo. ¿Sabes qué nos pasa? A nosotros nos cuesta muchas veces trabajo entender cuáles son nuestras limitaciones y cómo nuestra vida poco a poco va mostrando cada vez más y más limitaciones. Y si no aprendemos a vivir descansados, entonces va a ser una vida muy difícil, muy complicada. Esa es la realidad. Y continúa diciendo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? Espérame, ahora sí ya no entiendo nada. Me dice que si estoy trabajado y cansado, todavía me tengo que poner un yugo, pues eso pareciera que simplemente me va a llevar a estar más cansado, ¿verdad? ¿Saben lo que es un yugo? No es el anillo que se pone en la... No. Un yugo, ¿verdad? Si ustedes piensan un poco en la ganadería, sobre todo en la ganadería de aquella época, un yugo simplemente era una herramienta de madera que permitía que dos bueyes pudieran arar, ¿verdad? Esto era el yugo. Entonces Jesús les dice, ¿están trabajados y cansados? Pues pónganse el yugo. Y tú dices, no hombre, viene más trabajo. ¿En qué me metí? ¿No? Pero ¿sabes qué es extraordinario? ¿Cómo culmina esta enseñanza? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Sabes? Estamos ante probablemente una de las enseñanzas más difíciles y más vitales de la vida cristiana. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No te voy a pedir que levantes la mano si tú te sientes así, no vale la pena, pero además de todo no quiero que te sientas mal, sino más bien quiero que entiendas una cosa, y es, Jesús nos dice que nos coloquemos en un yugo, en un arado, a su lado, para que caminando con Él vayamos aprendiendo cómo se vive la vida. ¡Wow! Este es el mensaje del Evangelio. Vente, recibe a Cristo en tu corazón y ponte del otro lado del arado. Y te voy a enseñar a vivir. Porque vas a aprender del Creador de la vida. Dice, aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que, ¿quieres aprender a vivir? Bueno, ponte del otro lado del arado. Lo increíble es que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes por qué? Porque tú no la llevas. Esto es extraordinario. Él no te pone del otro lado para que te canses más, sino para que aprendas a descansar. Para que aprendas a entender que Él es el que puede llevar las cargas de tu vida y que Él es el que te puede enseñar de esta manera a arar surcos rectos, derechos. Hace muchos años, cuando yo tenía tal vez 1 año y medio, 2 años en Cristo, recuerdo que fui a una serie de conferencias sobre el campo misionero. Y las daba una persona excepcional. Era un directivo de sociedades bíblicas a nivel mundial. Y era un hombre que había estado casi por cualquier lugar de la tierra. Y de repente era muy simpático porque te hablaba de Cuernavaca y luego de Tailandia. O sea, era así como el mundo en un pañuelo, literalmente, ¿no? Y recuerdo que un día, en una de estas 3 pláticas, él habló un poco sobre este principio. Dijo, yo nunca lo entendí, hasta que un día en Bolivia me senté a ver lo que hacía un ganadero. Él colocó un buey grande y colocó un buey muy joven en el mismo yugo. Y por supuesto yo dije, este señor se ha equivocado, seguro no tiene otro, ¿no? Porque zoológicamente el joven es el que tiene más fuerza, el que puede hacer todo el trabajo, entonces este hombre seguramente se ha equivocado. Pero comenzó a observar lo que estaba sucediendo. Más bien, el joven trataba de ir para un lado, para el otro lado, se distraía, y era el buey con más tiempo el que caminaba recto. Era el que estaba dando los surcos rectos, no el joven. ¿Ahora entiendes? Realmente es Jesús el que está llevando tu carga, el que quiere llevar tu carga, y te dice, colócate del otro lado, pero para que yo pueda llevar tu carga, hay 2 factores muy importantes que tú tienes que aprender de mí. El primero se llama mansedumbre. Si tú lees sobre la mansedumbre en la Biblia, te vas a encontrar que fue uno de los temas que Jesús trató en el famoso Sermón de la Montaña, la mansedumbre. ¿Sabes? La mansedumbre es algo espectacular y muy mal entendido. Casi siempre pensamos que la mansedumbre es cuando tú permites que todos los demás hagan lo que quieran contigo. Eso no es mansedumbre, eso no es ser manso. ¿Ok? Bueno, la mansedumbre es cuando tú y yo tomamos la decisión de pedirle a Cristo que Él se haga cargo de nuestra carga, que Él se haga cargo de nuestro problema, que Él nos dé las respuestas, que Él nos lleve a los lugares donde nos quiere usar. Esta es la mansedumbre. Qué fácil es cuando tú recibes un comentario de alguien y respondes de inmediato. Oye, es que no tú. Esto solamente muestra una tremenda falta de mansedumbre. La mansedumbre significa que tú y yo recurrimos primero a Dios para todas las cosas, antes de tomar una decisión, antes de dar una respuesta o antes de hacer cualquier cosa que demanda una acción de nuestra parte. Eso es mansedumbre. Ahora déjame hacerte la tercera pregunta de esta mañana. ¿Qué tan manso eres? ¿Cuántas veces reaccionas en tus propias emociones? ¿Cuántas veces reaccionas en tus propias ideas? ¿Cuántas veces te enojas con aquel que te está ofendiendo? ¿Cuántas veces tomas el problema en tus manos en lugar de esperar que sea Dios el que lo resuelva? Esto se llama mansedumbre. ¿Sabes? Uno de los líderes más importantes en el Antiguo Testamento se llamaba Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y estuvo 40 años como líder del pueblo de Israel. Quiero decirte que el pueblo de Israel no era muy fácil, se parecían un poco a nosotros. Pero por 40 años él fue su líder. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Hablando de él, no había un hombre más manso sobre la tierra. Lo que hicieron matar varias veces, quisieron hacer tantas cosas, pero él siempre buscaba a Dios y respondía con la respuesta que Dios tenía para quien lo estaba ofendiendo o atacando o cualquier otra cosa.
Y tú me vas a decir, ¿cómo puedo lograr ser manso? Hay dos cosas que tú necesitas. La primera de ellas es no responder ante la vida con tus propias ideas o con tus propios juicios, sino siempre recurriendo a Dios primero para que sea Él el que pueda guiarte. Dos, muy importante, lee la Biblia, memoriza la Biblia. Cuando tú tengas los versículos de la Biblia en tu mente, Dios podrá utilizar esto que has aprendido para llevarte a las respuestas correctas. Si tú no conoces la Biblia va a ser mucho más difícil, pero Dios puede llevarte a una respuesta siempre correcta si tú le permites a Él que te guíe a través de su palabra. Manso, ¿y qué otra cosa dijo? Humilde de corazón. La humildad es otro tema que nos cuesta mucho trabajo. Pensamos que una persona humilde es la que tiene pocos ingresos, que una persona humilde es la que tiene una casa más chica, y esto no tiene nada que ver con la definición de la palabra humilde. Humildad significa que lejos de actuar en tu orgullo, actúas siempre preocupándote por los demás y viendo a los demás como aún superiores a ti mismo. Esto es humildad. ¿Sabes qué es increíble? Jesús, siendo el dueño de todo, estaba lavando los pies de sus discípulos. Jesús, siendo el creador del universo, estaba preocupado por todos los detalles de la vida de sus discípulos y de las personas que lo rodeaban. Eso se llama humildad. Y Jesús esta mañana te está invitando, ponte del otro lado, para que tú veas cómo soy yo, cómo reacciono yo, y aprendiendo a ser manso y humilde de corazón, puedas hallar descanso. La vida es muy cansada. Sin Cristo, la vida es muy cansada. Tantas cosas que hacer, tantas cosas que enfrentar, tantas dificultades a las cuales tenemos que ponerle cara, ¿verdad? Jesús te dice, no lo intentes, ponte del otro lado del arado, ponte en el yugo a mi lado, aprende mansedumbre, aprende humildad y aprende a arar surcos derechos para siempre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué promesa, vivir descansado. Oye, pasó tal cosa, está bien, Dios tiene el control sobre ello. Oye, pero acaba de pasar esto. No confundan esto con ser irresponsables, ¿no? O sea, si dicen, bueno, entonces no me preocupo por pagar la renta. No, no es así. Eso es ser irresponsable. Tú tienes que orar, colocarte del otro lado y simplemente esperar la respuesta y ser honesto, manso, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Si haces esto, Dios traerá una y otra victoria a tu vida. Y dice, mi yugo es muy fácil y mi carga es muy ligera. ¿Sabes por qué? Porque no la llevas tú, la lleva Él. Hay un versículo, el mal de este siglo en realidad podría decirse que es la ansiedad, no sé si se han dado cuenta. Bueno, un buen porcentaje de las personas que tienen sobrepeso lo tienen como una consecuencia de la ansiedad. Una buena parte de las personas que sufren el día de hoy de ciertas enfermedades, están básicamente estas enfermedades viniendo por causa de un nivel muy alto de ansiedad. Y Jesús dijo a las personas, echad toda vuestra ansiedad sobre Él o sobre mí, y Él tendrá cuidado de vosotros. Déjame hacerte una pregunta, la última de esta mañana. ¿Hasta cuándo vas a seguir neceando? ¿Hasta cuándo vas a no colocarte donde Dios te está pidiendo? ¿Hasta cuándo vas a querer llevar tú solo las cargas? ¿Hasta dónde? El otro día una persona iba saliendo con muchas bolsas del súper, ya sabes, ¿no? Y apenas podía caminar. Entonces llegó alguien y le dijo, ¿y te ayudo? No, gracias, yo puedo. Eso somos nosotros. No este señor, eso somos nosotros. Somos nosotros porque no queremos que nos ayuden, porque sentimos que nosotros todo lo podemos, que nosotros podemos alcanzar las cosas cuando no es cierto. Primero, no es cierto, y segundo, no tienes por qué sufrir de esta forma, no tienes por qué cargar las cosas de esta manera, ni tus problemas, ni tus necesidades, no tienes por qué cargarlos de esta forma. Así es que hoy tienes que aprender. ¿Sabes qué es lo increíble? No importa cuánto tiempo tienes en Cristo, si recibiste a Cristo hace una semana o si lo recibiste hace 20 años. Jesús empezó orando justamente para ilustrarnos esto, diciendo, Señor, te agradezco porque esto no fue para los expertos, esto no fue para los sabios, esto no fue para las personas que conocen mucho, esto fue tan sencillo, lo pusiste, que es hasta para los niños. Así es que por este motivo, tú y yo no tenemos pretexto para no vivir este principio.
En realidad es un principio precioso, profundo. Seguramente ya lo habías oído o leído, pero probablemente no te habías tomado el tiempo para analizarlo de esta manera. Y sí quiero decirte que esto podría por completo transformar tu vida. Cuando tú y yo aprendemos a descansar en el Señor, cuando tú y yo aprendemos a reposar en la fe, cuando tú y yo aprendemos a vivir con mansedumbre y con humildad, la vida se vuelve mucho más fácil. Oye, pero vamos a tener que enfrentar pruebas, estoy seguro. Seguramente muchas y seguramente algunas difíciles. Pero acuérdate, no las tienes que cargar. Te tienes que poner del otro lado. Y poniéndote del otro lado, ¿sabes qué va a suceder? Dios va a sobrellevar tus cargas, Dios va a resolver tus necesidades y además te va a enseñar a vivir. Wow, qué enseñanza, ¿verdad? La posibilidad de vivir feliz. Yo escucho muchas personas que le hacen falsas promesas a los demás. No, mira, recibe a Cristo y todo te va a salir bien. A Pablo no le salió todo bien. A mí debo decirte que algunas cosas tampoco, una o dos nada más, pero ¿no? Evidentemente no siempre te van a salir las cosas bien. Evidentemente vas a tener que enfrentar muchos problemas en la vida. Dios nunca te dice eso. Lo que te dice es, entiendo tus cargas, entiendo tus problemas, y en lugar de quejarte, ponte del otro lado. Acompáñame. Te voy a dar un paseo para que aprendas a dar surcos derechos siempre, para que de esta manera puedas vivir descansado. Muy bien. Con eso termina nuestra enseñanza. Sé que ha sido un poco más corta de lo normal. Sé que hoy no teníamos el apoyo visual y tampoco tuvimos mucha música. Y la realidad es que yo quería que ustedes estuvieran hoy muy atentos a esta enseñanza. No sé ustedes, pero a mí me ha cambiado la vida. Esa es la realidad. Muy bien. Vamos a orar. Después si hay alguna pregunta o alguna duda la respondemos. ¿De acuerdo? Señor, hoy queremos darte muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú dejaste todas estas cosas maravillosas al alcance de cualquiera de nosotros. Gracias, Señor, por traducir tus principios y explicárnoslos de tal manera que podamos vivir en ellos desde el inicio de nuestra vida espiritual o si hemos avanzado más en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por todo esto. Hoy queremos pedirte de una forma muy especial que tú nos lleves a contestar las preguntas que nos tuvimos que hacer durante esta mañana. Señor, hoy queremos pedirte que seamos honestos y que reconozcamos completamente con un corazón arrepentido todos estos actos de ansiedad, todas estas faltas de confianza en el Señor, todas estas cosas que finalmente solamente han hecho que vivamos trabajados y cargados. Hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú tomes el control de nuestras vidas. Queremos colocarnos del otro lado del arado y de esta manera aprender de ti, Señor. Aprender mansedumbre, aprender humildad, aprender a vivir la vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Y sabemos que es porque tú eres el que la cargas. Señor, gracias por esto. Te pedimos que nos lleves a vivir de esta manera en el nombre de Cristo Jesús. Amén.